Hola, ¿cómo están? Hoy les explicaré muy brevemente sobre la simplificación de fracciones. ¿Se acuerdan que veces anteriores habíamos visto sobre las fracciones, sobre cómo se dividen, sobre fracciones con mismo denominador, con distinto denominador? Pero bueno, cuando tenemos esos resultados, ¿cómo podemos simplificarlos? Bueno, para esto primero necesitamos conocer dos importantes conceptos. El primero es números primos. ¿Qué son los números primos? Los números primos son números que se dividen entre sí mismos o entre 1. Y también conoceremos los números compuestos. ¿Qué son los números compuestos? Bueno, los números compuestos son números que se dividen entre sí mismos, entre 1 y tienen más divisores. Para poderlos identificarlos en esta tablita, los números primos son los rosas. Esos rosas. Esos son los números primos. Son números que se pueden dividir entre sí mismos y entre 1. Por ejemplo, 2 entre 2, 1. 2 entre 1, 1. 3 entre 3, 1. 3 entre 1, 3. Ahora intentamos dividir este número primo entre 5. 3 entre 5, ¿cuánto nos da? 0.6. No se puede. Tiene que ser un número entero. Entonces los números primos no se pueden dividir no tienen otros divisores, no se pueden dividir entre otros números que no sean ellos mismos ni entre uno, porque ya salen decimales. Los números compuestos son estos que están aquí de azul, a excepción del 1. Estos son los números compuestos. ¿Qué son? Son números que se pueden dividir entre sí mismos, que se pueden dividir entre 1, y que tienen más divisores. Por ejemplo, el 4, vamos a usarlo de ejemplo. 4 entre 4, 1. 4 entre 1, 4. 4 entre 2, 2. Entonces, como pueden comprobar, tienen más divisores. Hay unos números que tienen mucho más divisores que otros, pero van a tener más divisores que tan solo 2, que son los números primos. Bueno, los números primos los vamos a ocupar para la simplificación y también los números compuestos. Algo muy importante, el número 2 también lo podemos ocupar para simplificar, ya que el 2 también se puede dividir entre 1 y también se puede dividir entre 2. Entonces, este número también lo podemos ocupar dentro de la fracción para dividirlo. Pero solamente vamos a ocupar los números primos como factores para dividir, como números que vamos a ocupar para dividir. Y recuerden la primera regla para la simplificación. ¿Cuál es? Es que vamos a dividir el numerador y el denominador por el mismo número. Vamos a dividirlos. Y bueno, comencemos. Por ejemplo, la primera fracción que vamos a ocupar para simplificar va a ser 4 octavos. ¿Entre qué números nos vamos a ocupar? ¿Se acuerdan de los números primos que les mostré? Bueno, ¿cuál era el primer número primo que habíamos visto? El 2. Después, ¿qué otro número primo había? El 3. Y después, el 5. Bueno, vamos a ver entre qué número vamos a dividir toda esta fracción para poder simplificarla. Primero vamos a intentar con el 2. 2 entre 2, ¿cuánto nos da? Perdón. Ahora que tenemos esta fracción, que son 4 octavos, vamos a ver entre qué número vamos a ocupar para dividirlo. Vamos a primero dividir el numerador por este número primo, que era nuestra primera opción en el cuadro. 4 entre 2, ¿cuánto nos da? 2. 8 entre 2, porque recuerden que se va a dividir el numerador y el denominador entre el mismo número. 8 entre 2, 4. Muy bien. Y encima podemos todavía simplificarlo más. Todavía se puede simplificar 2 cuartos. Muy bien, vamos a intentarlo. 2 entre 2, 1. 4 entre 2, 2. Todavía se puede simplificar más.
No, ya no se puede, porque si dividimos el 1 nos va a quedar decimal. 1 entre 2, 0.5 y ya no es posible. Los números tienen que estar completos. Ahora vamos a intentar con otro número. Queremos simplificar esta fracción. Vamos a intentar primero con el 2. 3 entre 2, ¿cuánto nos da? 1.5. Ya no lo podemos ocupar, porque nos da decimal. Y recuerden, cómo se divide el numerador y el denominador por el mismo número. El de abajo, ¿cuánto nos da? 9 entre 2, 4.5. No. Tienen que ser los dos números completos, numerador y denominador. 3 entre 3, ¿cuánto nos da? 1. Y 9 entre 3, ¿cuánto nos da? 3. Muy bien. Ya podemos simplificar esto. Ya no tiene otra simplificación. Esta es la máxima simplificación. Así que 3 novenos es igual a 1/3. Los dos equivalen lo mismo. Primero vamos a intentar con el 2. 10 entre 2, ¿cuánto nos da? 5. 50 entre 2, 25. ¿Se puede dividir el 5 entre 2? No, nos da 2.5, nos da decimal. Entonces ese ya no lo vamos a ocupar. 5 entre 3, también nos da decimal. 5 entre 5, 1. Aquí ya nos dio completo. Entonces ese también nos tiene que dar completo si es por el mismo número primo. Pero supongamos que no nos da y nos da un decimal, entonces ya no se puede simplificar más y nos quedamos aquí. 25 entre 5, 5. Muy bien. Esta es la máxima simplificación. Sé que hay más números primos y los pueden ocupar. En este caso solo vamos a ocupar estos para mayor entendimiento y mejor explicación. 20 entre 2, o sea, 10. 100 entre 2, 50. 10 entre 3, o sea, decimal. 10 entre 2, ¿cuánto nos da? 5. 5 entre 2, 25. Bien. 5 entre 2, 2.5. Ese ya no lo vamos a ocupar, queda descartado. 3, 5 entre 3, nos da decimal, también queda descartado. 5 entre 5, 1. 25 entre 5, 5. Esta es la máxima simplificación. En este caso aquí ocupamos entre 2. Aquí ocupamos también entre 2. Y aquí ocupamos entre 5. Entonces podemos ocupar los números primos sin importar el orden, siempre y cuando aquí sean números completos, sean números enteros. Nada de punto 3, no. Cuando pasa eso es de que ya no es simplificable y que debemos ocupar otro número primo o que ya no se puede reducir más. Vamos a ver un ejemplo de las fracciones que son irreducibles, que no se pueden reducir. Y recuerden que una regla que les había dicho que las que no se pueden reducir son ¿cuáles? Los números primos, a excepción de 2. Por ejemplo, cinco entre 9. Bueno, y ahora vamos a ver otro ejemplo. Hay fracciones que son irreducibles. ¿Por qué? Porque recuerden que el numerador y el denominador se deben de dividir entre el mismo número. ¿Y qué pasa? Hay veces en la que el numerador o el denominador sí arroja un número completo, pero el denominador da una fracción. Entonces ya no se puede reducir. Por ejemplo, vamos a ver aquí.
5 entre 2, 2.5. O sea, no lo vamos a ocupar. 5 entre 3. También nos da fracción. 5 entre 5. Aquí nos da 1. Como la regla es que el numerador se divide por el mismo número y el denominador por el mismo número, vamos a juntarlo. 9 entre 5, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto les dio a ustedes? 0.8. Ya no es reducible. Aquí sí nos dio un número completo, pero aquí ya nos arrojó decimal. Entonces ya no es posible reducirlo y esta es la máxima simplificación. Por lo tanto, esta fracción, 5/9, es irreducible. Ya no se puede utilizar otros números primos. ¿Por qué? Porque nos da decimales. Recuerden los números primos, que son números que solo se dividen entre ellos mismos y entre otro número. En este caso, el 5 sí se pudo dividir entre ese mismo, pero el 9 ya no se pudo dividir entre ese mismo porque es un número primo. Si hubiéramos puesto que aquí hubiera sido entre... Si hubiéramos puesto que aquí hubiera sido entre 9, pues sí se hubiera podido reducir, pero tiene que ser entre el mismo número. Entonces por eso nos dio un 1, porque el 5 se dividió entre ese mismo. Y bueno, les voy a dejar unos ejemplos para que ustedes los hagan en sus casas. Ocupar para dividirlo. Y para simplificarlo, recuerden que la regla es que el numerador y el denominador tienen que dividirlo entre un número primo y deben ser por el mismo número. Y recuerden que les debe dar resultados números enteros. Si ya no les da, es que ya no son divisibles. Y bueno, eso fue todo por la lección de hoy. Espero que tengan un bonito día. Nos vemos. Bye.